Bien, Cristian. Antes de comenzar, vamos a hacer un repaso de lo que vimos en la clase anterior sobre el final de peones. Sí, habíamos estudiado esta posición en donde prácticamente el tema central que estábamos tratando era el tema de la oposición, ¿no? Si juegan las blancas, en los finales de peones lo que se recomienda es primero tener al rey delante del peón, porque si no hacemos eso, las negras se aprovecharán de lo que en la teoría se conoce como casillas críticas y, y podrán defender. En cambio, si nosotros hacemos una oposición, las negras siempre van a tener el dilema de que cada vez que se van a una dirección, el rey se va hacia otro lado. Y viceversa, si el rey se va hacia la derecha, hacia la izquierda, pues el rey blanco iría hacia, hacia la derecha. Lo que no habíamos hablado en aquel momento era cómo se defienden las negras en caso de que las blancas jueguen mal. O no lo habíamos visto con más claridad. Pero antes de hablar sobre esa defensa, ¿te acuerdas cómo es el proceso ganador aquí de las blancas? ¿A quién juega ahora? ¿Las blancas? Sí. Ah, bueno, el rey tiene que cubrir las casillas que avanza el peón, Ajá, lo que hazlo, estamos haciendo. haz la jugada. En este minuto ya avanzaría ahí. Bueno, justamente esta jugada es el error. Porque al realizar este avance, resulta que ahora este rey sí puede ir en oposición a este. Y el motivo de esto, Cristian, es porque eh, lo que pasa es que no quiero meterme con el tema de casillas críticas, pero un peón, por ejemplo, en la casilla inicial, las casillas críticas son estas. Cuando este peón avanza, las casillas críticas vienen a ser estas. Y ahora, como verás, el rey negro controla las casillas críticas. Entonces, lo mejor aquí para las blancas es nuevamente Anteponer al rey. así Ah, es. correcto. Ahora, Ya. imagínate que aquí yo soy las negras y yo hago, por ejemplo, esta jugada. Rey E6. No me voy hacia los lados, sino que doy un paseo hacia arriba, hacia atrás. Ya. Entonces, ¿qué deberían hacer las blancas? Avanzar el rey, supongo. Así es. ¿A dónde? Ahí. Así es. Correcto, porque nuevamente hay tema de oposición entre Correcto, reyes. mantengo la posición. Ok. Vamos a suponer que mi rey va a esta casilla. ¿Qué deberían hacer las blancas? Ahí. Exactamente. Nota que ya tu rey ha mejorado muchísimo la posición, pero el peón todavía sigue en la casilla inicial. Cuando eso ocurre, ya las blancas pueden, digamos, disponer de realizar dos movimientos de peón y dependiendo de cómo mueven las negras, o avanzar o seguir apoyando al peón con nuestro rey, o sea, tratar de mejorar la posición del rey. Bien, supongamos que yo muevo el rey a esta casilla. Eh, yo creo que podría volver a ponerme. Esa es la mejor, Cristian. Así es. De hecho, sería un error, voy a retroceder, avanzar el peón. Porque si se avanza, nuevamente las casillas críticas son estas, de ese El peón. rey negro ocupa una. Ajá, el rey se coloca en oposición. Y nuevamente la partida este, puede ser tablas. Ok, entonces a esta jugada rey e7, tú hiciste correctamente rey e5. ¿Ves? Que ya la intuición te va diciendo cuáles son las jugadas que deberían hacerse en base al pensamiento de oposición. Ok, El tema es cuándo avanza el peón. Esa es la pregunta. sí. Ok, vamos a suponer que ahora coloco mi rey aquí. ¿A dónde deberías bueno, qué deberías hacer? A ver si me opongo. Podría venir por acá. Avanza mi rey. Yo creo que podría seguirme oponiendo, tal vez. Supongo. Esa No es la sé. mejor, así es. Claro, es que la pregunta es cuándo avanza el peón, ¿no? Ajá, ¿Qué me indica cuándo avanzar el peón? Esa es la muy pregunta. bien. Supongamos que aquí en esta posición avanzas el peón.
Las negras se colocan en oposición, controlan las casillas Ah, críticas y por eso la posición sería de tablas. mira. Ese es el detalle, pues. O sea, cuando tú Ya, o hagas, sea, siempre hacer la oposición. sí, al menos las negras Ya, siempre van a tratar de colocarse al frente del rey y de ese motivo tratarán de asegurarse las tablas. ya. Ok, voy a retroceder porque hiciste la mejor jugada, rey d6. Ahora vamos a suponer que las negras ya no intentan este camino, porque si se hace rey e8, aquí tú puedes todavía seguir manteniendo oposición. O sea, ya has ganado demasiado terreno y ya puedes incluso darte el lujo de avanzar el peón dos casillas, porque si más adelante tu rival gana la oposición, tú avanzando el peón dejas al rival en Suswan porque perdería la oposición, tendría que moverse. Eso ya ocurre cuando el rey de negro está en la séptima columna, ¿no? Sí, La bueno, séptima sí, fila. está muy lejos prácticamente. Ahora, vamos a suponer que yo aquí no juego rey e8, sino que juego rey f6. Ta, ta, Bueno, ajá. ahí si yo avanzo el peón y él baja, me va a comer el peón. Eh, yo Exactamente. creo que yo creo que tendría que bajar con el rey nuevamente. Tienes una jugada mejor. No es A ver, perdedora esta jugada. No es perdedora, ni es de tablas. Sigues ganando. Pero aquí tienes una jugada mejor. Porque si bien es cierto, amenazo justamente ir, pues podemos claro. aprovecharnos de la actividad del peón. Ah, correcto, claro, claro, ¿Ves? claro. El rey no puede ir ahí, no puede ir a ninguna casilla central, tiene que ir a la casilla lateral o retroceder nomás. Sí. Y ahora viene, digamos, el momento de tensión. Ahora sí hay que pensar con cuidado las siguientes jugadas, ¿no? Porque es aquí donde también vienen las preguntas, oye, ¿deberé mover el rey? ¿Deberé mover el peón? Pero bueno, me toca a mí. Voy a colocar el rey en F7. Vamos a ver qué deberían hacer las blancas. ¿Sí? Fíjate que el peón estando en E4 tiene tres Mm, casillas críticas y son estas. Y ya el rey controla claro. una de esas casillas. Se dice Y que, falta controlar la segunda. bueno, no digamos controlar, se dice que cuando el rey controla una de esas casillas significa que está en ventaja todavía. Claro, pero nosotros deberíamos controlar la única casilla crítica que no está controlada, Ajá, ¿o no? bueno, es lo que te dice la intuición. Y en cierta Sí, forma es correcto porque una vez que hagas esa jugada, de repente el rey tendrá que irse a la octava fila. claro. Sí, y ya hemos... Eso sería lo correcto, porque si pongo el rey delante del peón, se va a oponer el rey negro en contra mío. Exactamente, también te has dado cuenta de que si haces una mala jugada, el rey hace una buena jugada. Claro. Entonces Entonces, ahí habría que avanzar el peón, creo yo. así es. Y ese análisis que has hecho, prácticamente lo podríamos decir que es un análisis por descarte, porque has analizado dos opciones. En una te ganan la oposición y establas, y en la otra sigues manteniendo justamente ventaja. Porque ahora viene una situación terrible para las negras. Tienen dos casillas para mover y ninguna de las dos funciona. Vamos a suponer que aquí el rey se coloca en F8, la peor casilla. ¿Qué harían las blancas? Las blancas ocupan el rey acá. Y listo, muy bien. Ya avanzarían el peón sin ningún inconveniente. Voy a Claro, porque retroceder. tiene tres casillas cubiertas. Sí. Bien, ahora, ¿qué pasaría si el rey se coloca en E8? N8, no, aquí voy ahí, para eso, me pongo. Ahí tengo que poner el rey. Exactamente. Oposición. Y listo. Y ya la posición es ganadora. Ok, si el rey se va a Correcto. esta casilla, Vamos. muy bien.
Ambas jugadas son ganadoras, Cristian, tanto avanzar el peón como colocar el rey cuando se hace rey E8. Pero yo recomiendo, porque realmente la intuición, la experiencia, te dice que uno siempre tiene que buscar el rey en oposición. La experiencia dice hacer siempre esta, siempre. Porque ya sabemos que el rey tiene que irse a los lados y el rey prácticamente ya protegerá las tres casillas de promoción. Correcto. Sí, pero sí te comento que avanzar el peón también es... para ver, pam, sí. Eh, epa, no, mentira. Wow, fíjate qué grave error iba a cometer. Para ver, pam, sí, 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 es mejor es oposición. Fíjate, si se avanza el peón, Claro, es un... Voy a escribirlo, grave error. Porque te había comentado que cuando un peón avanza, las casillas críticas son estas. Pero claro. más relevante es la casilla donde se encuentra el rey, de 7, y aquí las negras ganan oposición. Jaque, pam y ahogado. Y, y se acabó, claro. Es por eso que siempre se mantiene en mente la idea de oposición aquí. Aquí siempre. Siempre, siempre pensar en oposición más que casillas críticas, más que todo eso, no. Oposición. Bien, antes de avanzar al siguiente capítulo, ahora vamos a ver cómo las negras defienden en caso de que las blancas jueguen mal. Así que para ello voy a agarrar esta misma posición, voy a agregarlo en un nuevo capítulo, voy a ponerlo como defensa, pero esta vez vamos a suponer que ese peón blanco avanzó una sola casilla y juegan las negras. Y lo voy a poner, y voy a poner la posición desde el punto de vista de las negras. ¿Sí? El peón estaba aquí, lo avancé una sola casilla. Vamos a ver ahora cómo se defiende esta posición, Cristian. Ya habíamos dicho de un peón en estas casillas. Bueno, tiene tres casillas críticas. Son estas. Y ya como verás, el rey negro las controla. Pero más relevante de esas tres son estas dos. Ya que el rey se encuentra de esta parte del tablero. Y aquí, la mejor manera de defender es nuevamente el mismo tema de oposición. O sea, si el rey está en esta casilla, nos colocamos aquí. No hay que ponerse a inventar, Cristian, pensando en ideas como rey aquí, rey aquí, rey aquí. No, jamás se piensa en este tipo de cosas, sino siempre oposición. ¿Vale? Ujú. Ok, vamos a suponer ahora que yo soy las blancas. Ok, si en esta posición yo juego rey E2, ¿qué deberían hacer las negras? Eh, yo creo que deberían avanzar. Esa es la mejor de todas. Porque justamente evita que el rey vaya a la otra casilla, que de igual manera no va a lograr nada si pasa eso. Porque tú de igual Claro. manera sigues controlando las casillas críticas. De hecho, estás por delante de esas casillas críticas. No hay ningún problema. Ok. Voy a regresar con mi rey a la casilla D2. Ahora viene la pregunta interesante. ¿Qué deberían hacer las negras? Si retroceden, Lo mejor para una defensa es mantenerse en las casillas críticas. ¿Sí? claro. Entonces tendría que irse acá. Exactamente. Ahí mismo. Mantenerse en las casillas críticas. Ok. Claro. Y esta la jugada. Esta jugada está bien. Porque si nuevamente el rey se coloca aquí, Volvemos a ponernos. estamos en la misma posición anterior. O sea, se ha repetido esta posición dos veces. Sí, de hecho voy a colocarlo desde el inicio. Al inicio estaba así y se jugó rey de 5.
¿Ves? Esta misma reyes en oposición y el peón en E3. Se volvió a repetir la posición nuevamente. Ok, correcto. ahora voy a colocar mi rey. eh, Perdón, ya hemos visto que si retrocedo, tú entonces te vas a colocar al frente Claro. del peón. ¿Sí? Y yo no estoy logrando nada, ¿no? Porque mi rey prácticamente está detrás. Fíjate que aquí las negras no tienen una jugada de oposición. No pueden colocarse aquí. Pero pueden colocarse delante del peón. Y no hay ningún inconveniente con eso. Al contrario, está bien. Las negras están defendiendo correctamente. Pero ahora viene lo interesante, ¿no? Porque las negras tienen que mover. Y justamente la mejor jugada es esta. Pero también, Cristian, puede ser esta. Porque, insisto, estamos controlando estas tres casillas sin ningún inconveniente. Pero lo mejor es, lo ideal es siempre ponerse delante de ese peón. Así que voy a realizar la jugada rey E4. Ahora, nuevamente aquí las blancas solamente tienen una única jugada para defender el peón. Rey E2. Ahora vienen las negras. ¿Qué deberían hacer? A primera vista pareciera que las blancas han ganado la oposición, pero no es así porque si nosotros pensamos en que estamos adueñados de las casillas críticas, pues tenemos que anticiparnos a lo que hará el rival. Y en esta posición, Cristian, solamente hay una jugada eh, de tablas. A ver, pan. Sí. ¿Qué jugada se te ocurre en esta posición? ¿Sí? Quiero que tengas mucho cuidado porque recordemos que dependiendo de dónde muevas tu rey, el rey tiene dos opciones, o irse por acá o irse por acá. Y debes estar preparado para ambas situaciones. Entonces tengo que ir acá. Esa es la mejor. Esa es la mejor porque justamente si el rey se va a esta casilla, ¿qué Yo haces? me pongo. Mantienes oposición. Muy bien. Si vuelvo a retroceder, ajá, ok, bien. Y si muevo aquí, Se mueve ahí. Voy acá. exactamente porque vuelves a controlar oposición. Muy bien. Entonces fíjate que te has dado cuenta que hacer movimientos con el rey no hace que las blancas hagan progreso. Así que no le queda más opción que a las blancas, si quieren ganar, avanzar el peón. Así que se avanza el peón. Ahora, una vez que el peón ha avanzado, nuevamente las casillas críticas, ya no, ya, que antes eran las casillas que estas, ahora ya no, son estas tres. Pero estamos en una situación en donde las negras pueden darse el lujo siempre, siempre de colocarse al frente de ese peón. Ok. Ajá, entonces aquí la mejor jugada para las negras siempre será colocarse delante del peón. ¿Sí? Porque notarás que una vez que el rey se coloque aquí, quiero que visualices, las blancas no tienen más... La única jugada que tienen para defender el peón es colocarse aquí. Y se está repitiendo el mismo patrón que hemos estudiado. Porque una vez que el rey se coloca en E3, ¿qué deberían hacer las negras? Exactamente, se anticipan a cualquiera de estas dos jugadas. Así es. Ok, me coloco aquí. Muy bien. A ver, me coloco aquí. Vamos a ver. Muy bien. Se está repitiendo posición. No estoy haciendo progreso. Exactamente. Me coloco aquí. Muy bien. No estoy haciendo progreso.
Entonces no me queda más opción que nuevamente avanzar el peón. Ahora, Cristian, a diferencia de todos estos movimientos que hemos visto, las casillas críticas de un peón en la quinta fila son estas tres. ¿Sí? Y te recuerdo que cuando un peón está en la sexta fila son solamente dos. Chuta, ya. ¿Sí? No sé si te acuerdas de eso. Pero Es que acordarse de eso, ya. sí, cuando un peón se encontraba en esta casilla, las casillas críticas eran estas. Ya. Cuando el peón blanco se encontraba aquí, las casillas críticas eran estas. Dos filas hacia adelante, Así ya. es. El Y en peón la cuarta también son las sextas, dos filas hacia ya. adelante. Pero Y en la quinta, exactamente, cuando un sí. peón llega a la quinta fila, son estas tres. ¿Y eso por qué? Bueno, la teoría ha demostrado de que esas son las casillas en las que el bando fuerte debe tener control para ganar la partida. Y son las casillas también críticas en donde si el bando débil lo controla, la partida es de tablas. Ya. Entonces, vamos a ver, Cristian, sin conocer ahora nada de casillas críticas. Te toca mover. ¿Qué harías? Eh, yo de aquí. Exactamente. Siempre colocarse al frente del peón. Así es. Bien, nuevamente juegan las blancas. Aquí. ¿Qué deberían hacer las negras? Muy bien, te anticipas a mis ideas. Que voy a suponer que ahora muevo aquí. Muy bien, estás batallando las casillas críticas. Muy bien. Hago esta. Exactamente. Te colocas al frente del peón y sigues controlando estas casillas. Ok. Hago esta. ¿Qué deberías hacer? Muy bien, te anticipas a cualquiera de mis dos jugadas. Ahora voy a colocar mi rey aquí. Muy bien, siempre al frente del peón. No estoy haciendo progreso. Correcto. Y ahí voy a... Exactamente. Viste que ya estás notando el patrón que se está repitiendo desde hace varios movimientos atrás, indiferentemente de cuáles eran las casillas críticas del peón. Bien, Correcto. voy a colocar mi rey aquí. Lo vas a colocar ahí. Eh, bueno, no tengo muchas opciones, la verdad, pues sí, voy ahí. Oposición, claro. Así es. Entonces, si retrocedo, no estoy haciendo progreso. Así que vuelvo a avanzar el peón. Voy Ajá. ahí. Exactamente. Siempre te colocas al frente del peón. Sí, de hecho voy a copiarlo esto de nuevo porque así es el método de defensa de las negras. Ok. Y vamos a llegar hasta el final y va a llegar a la octava fila, Sí. claro, A que ver. voy acá. Exactamente. Y esa es la única jugada que es de tablas, Cristian, la única. Porque justamente te anticipas a mis dos movimientos. ¿Sí? Este, quiero hacerte notar, Cristian, que si aquí un jugador hace la jugada rey F8, entonces aquí las blancas se van hacia el otro lado. Hacen una oposición que se conoce como oposición en diagonal. Ah, pues si fueran al frente, Si fuera en el frente también gana. también ganan, A ¿no? ver, vamos a ver. Sí, sí gana porque a esta Claro, jugada. tiene que mover a un lado, claro, ahí, su Entonces, vaya, sí. claro, claro. Entonces voy a retroceder porque aquí tal como has hecho, la mejor jugada anticipándose a mis dos futuras opciones es justamente rey E8. Así es. Y fíjate que con esta jugada rey E8, sin conocer de casillas críticas, estás controlando las dos casillas críticas de un peón en cesta. Claro. ¿Ves? Ok, voy a colocar mi rey aquí. Voy ahí. Ajá, no estoy haciendo progreso, ¿verdad? No voy a avanzar el peón porque sé que eso sería ahogado. Así que voy a tratar de
Vamos a ver si puedo hacer jugadas extrañas como para ver si te puedo confundir. Voy a realizar esto. Exactamente. Siempre al frente del peón tengo que defender. Aquí, ¿qué haces? Ajá, Cristian, muy bien. Es la única jugada. Para ver, sí. Es la única jugada de tablas. La que acabas de hacer. Sí. Siempre aquí. Y el motivo es el siguiente, Cristian. Voy a retroceder. Si tú hubieses colocado el rey aquí, esta es una mala jugada, porque aquí las blancas ganan la oposición. Y Claro, cuando te vengas para acá, el peón avanza. ¿Eh? claro. Pero como ya te has dado cuenta de todos estos movimientos que hemos hecho, justamente aquí la jugada que has hecho, rey E8, es, es buena porque aquí prácticamente, si yo quiero ser mejor, tendría que colocar mi rey aquí en D6. Claro, y ahí lo pongo. Oposición, muy bien, controlas la casilla crítica en oposición y claro, si yo avanzo sigue siendo tablas. No he logrado confundirte, bien. Voy para acá, vamos a ver. Voy a seguir intentándolo. Muy bien, siempre al frente. Ok, voy aquí. Vas ahí y un segundito para ver qué hago acá, porque no puedo ir para allá. Tengo que ir aquí. Exactamente. Bien, voy a tratar de confundirte. Voy a colocar mi rey aquí. Ok, no estoy logrando nada. Vas ahí. Ok, voy acá. Ajá, no estoy logrando nada. Voy para acá. Ah, chupaya. Fíjate que ya te estás dando cuenta de la manera defensiva. Siempre colocarse al frente del peón y Claro. no hay nada, ¿no? Ok, voy a tratar ahora de ir hacia el otro lado a ver qué ocurre. A ver si logro hacer algo. Sí, así es, Cristian. Muy bien. No he podido hacer mejor, así que, pues nada, avanzo el peón Ah, chupaya. y listo, ¿no? Entonces, vamos a hacer un resumen de esto defensivo, porque hicimos 42 jugadas. Sabes que existe una regla de los 50 movimientos, pero eso es si en los 50 movimientos no se mueve ningún peón. Y durante estos 42 movimientos sí se ha movido el peón varias veces. Ok, Ya. estábamos en esta posición original y hemos visto que si vienen las negras se colocaban en oposición. ¿Sí? Y Correcto. lo relevante de esta posición era que siempre el rey se encontraba en las casillas críticas del peón, que son esas tres. Ok, aquí el rey retrocedió y el rey siempre al frente del peón. Muy bien. Aquí se jugó rey de 2 y tú jugaste rey E5. ¿Ves? Siempre una casilla como que detrás de este peón controlando las tres casillas críticas. Pero esta es una jugada buena porque te anticipas a este tipo de ideas porque ahora te colocas en oposición. ¿Ves? Aquí coloqué el rey en D2 y tú te colocaste siempre al frente de ese peón. Siempre que se pueda se hace eso, de hecho. Siempre. Ok, rey E5 aquí está muy bien. Exactamente, rey E5 aquí es la jugada porque te anticipas tanto a esta jugada como a esta otra. Es la única jugada, de hecho, de la mejor jugada defensiva. Bien, ¿qué te ha parecido, Cristian, la defensa de cuando estás defendiendo con un peón? Ah, entretenido. Hay que acordarse. Solamente el tema de... Si no te acuerdas de las casillas críticas, solamente acuérdate del tema de oposición. Sí, Aquí, fíjate, estás tomando la oposición sí. y siempre Y peón. tratas, sí, sí, de colocarte al frente del peón. Con esas dos Posición. cosas,
Con esas dos cosas ya aquí no puedes hacer jugadas extrañas como esta, por ejemplo, o esta. Estas jugadas son erróneas, totalmente erróneas y no se deben de pensar. Son O sea, según esto, si estuviera en esa situación con Rey Negro alguna vez, no debería perder prácticamente nunca, ¿no? No deberías, exactamente. A no ser que tengas muy poco tiempo y por ese motivo te Claro, uno equivoques. se equivoca, pues, claro. Sí, No, claro, ese es el problema, el tiempo. sí. Pero si se llega, Juega apurado y se equivoca. claro, sí, he visto partidas, Cristian, de jugadores de niños, más que todo, que llegan a este final y sí se ¿Mm? equivocan muchísimo. Pero es porque, bueno, les Sí, falta experiencia, pues también. Pero ya, no, yo no también me equivoco muchísimo también, pero si todos nos equivocamos, yo me equivoco mucho. sí, bueno, pero ya cuando así pierdas, alguien de Sí, seguro que estará viendo la partida te va a decir que la jugada defensiva siempre va a ser oposición. claro. Siempre, o sea, pensando solamente en ese tema de oposición, la partida naturalmente debería finalizar en tablas. ¿Sí? He visto incluso jugadores que han jugado rapidísimo esta posición en Blitz y han sabido defender porque realmente las negras, el recurso defensivo es prácticamente ir a esta casilla y regresar aquí si existe la oportunidad. Claro. ¿Ves? Entonces, justamente aquí se logra lo mismo. Bien, Cristian, entonces ya, a pesar de que justo aquí intenté confundirte con movimientos de rey para ver si caías en una mala casilla, pues no fue así, no te complicaste. Cada vez que el rey se aleja, tú vas, te colocas detrás del peón para querer capturarlo y al defenderlo siempre encuentras la manera defensiva de anticiparte a mis ideas. Correcto. Bien, o sea, a pesar de que lo intenté, nada, ¿no? No pasó nada. Las negras, bueno, correctamente oscilaron en la casilla E7, E8 cuando se pueda. Bien. Ok, Cristian. Ya al no lograr nada, bueno. Bien. Tablas. Ahora, para el tema que vamos a ver hoy, este, he puesto dos posiciones. Una primero es un ejemplo, así como vimos ayer, que realmente es solamente... Son partidas reales, Cristian, estas dos. Pero yo no quiero mostrarte toda la partida, sino el momento donde yo considero que debemos de pensar si debemos llegar a un final de peones o no. Las blancas acaban de realizar G4, ¿sí? Vamos a hacer algo, vamos a ver esta posición desde el punto de vista de las negras. Bien, las blancas acaban de hacer G4. Ahora viene la pregunta, ¿será que debemos capturar las torres y llegar a un final de peones? Donde las blancas tendrán dos peones y a ti te queda uno solo. Eh, Vamos a Tendríamos visualizarlo que... sin mover las piezas. Yo creo que sí, fíjate. Ajá. Creo que sí. Torre por, peón por, Torre, y me acerco con el rey para comer el rey peón. F6. Ajá. Las blancas tendrían Voy que a defender con la única jugada rey H5. Y luego, eh, H5, claro. Y nos ponemos delante del peón, creo yo. a rey G7. Ya, Ajá. Exacto, con rey G7 defiendes el peón negro. Y las blancas no pueden mover el rey porque correcto, porque perderían está el mi peón. peón ahí, claro. Es decir, que las blancas para intentar ganar tendrían que avanzar su peón de G4 a G5. Claro. Ajá. ¿Y tú qué harías en esa situación? Si avanzan el peón de G4 a G5, a ver, avanzan, lo como, voy a un jaque. Yo me como el peón, Ajá. El rey se creo, coloca
creo. Ajá, el rey se coloca en G5, ¿correcto? Creo que porque ahí le doy jaque, de hecho. Ok, ya hemos visualizado más o menos, pero ahora vamos a aclarar el panorama. Vamos a hacer torre por torre, ¿Ya? ajá, peón por torre. ¿Ya? O sea, las negras entran en este final de peones porque deben garantizarse de que el final es tablas. Por eso hemos tratado haciendo ese ejercicio de visualización. Rey F6, rey H5, rey G7. Ok, ahora Claro. no movamos las piezas aquí. Si las blancas aquí hacen G5, ¿qué harían las negras? Si hacen G5, eh, tendríamos que comer el peón. Ok, las blancas indudablemente capturarán ese peón, rey por G5. Y ahora es el turno de las negras. Tenemos rey, peón, rey. Ahí nos corremos atrás a G8. A G8, ¿no? Porque te anticipas tanto a rey H6 y a rey Claro. F6. Ahí volvemos a la posición de la vez anterior. Exactamente. Por lo tanto, una vez que el rey capture aquí, automáticamente la partida Vamos atrás. es de tabla, porque tu rey controla las casillas críticas, pero para justamente que la partida sea tabla, la única jugada de tablas es rey G8. ¿Ves? Correcto. Porque ya has visto en el ejemplo anterior que si el rey viene para acá, te vas para acá. O para acá, te vas para acá. Claro. Bien. Ahora sí, Cristian, vamos a ver un final interesante ya que estábamos hablando de peones, pero esta vez con una dama. ¿Y cómo es eso? Fíjate, vamos a ver esta posición en donde aquí las blancas han realizado torre F4. Es decir, esta partida, Cristian, son entre... Creo que las blancas es un gran maestro y las negras Sí, aquí están. es un maestro Sí, internacional. ahí dice, sí. Sí lo dice aquí en las etiquetas. Sí, dice Putian Ajá, 2615, dice, y ese. arriba dice Botskin, Sí, o Baitskin, Josh Waitzkin, sí. Él es un o maestro Baitskin. internacional. Ah, bueno. Para que sepas, Christian, Josh Waitzkin es el actor de la película Buscando a Bobby Fischer, el niño. No sé si llegaste a ver esa película. No, no, no la vi, ¿Sí? no la vi. Ah, es una película famosa de ajedrez que se llama así, Buscando a Bobby Fischer, cuando él era un niño. Y él, bueno, fue un niño prodigio, llegó a ser maestro internacional, pero no se dedicó tanto al ajedrez, se dedicó más al karate. Y llegó a ser campeón mundial de karate, Josh Waitzkin. Mm, Ok, bien, Josh lleva las piezas negras. Así que vamos a ver esta posición desde las piezas negras por un momento, porque existe aquí algo, un tema también que lo podemos considerar psicológico, porque las blancas, un gran maestro, hace la jugada torre F4 y está prácticamente invitando a que se llegue a un final de peones si las negras deciden cambiar torres. Y cuando un gran maestro invita a su rival a entrar a un final de peones, prácticamente el gran maestro está convencido de que ese final de peones o puede ser de victoria para las blancas o puede ser de tablas. Pero Josh Waitzkin, cuando comentaba esta partida, él dice que uno también tiene que confiar en sus propias jugadas y analizar realmente si ese pensamiento de las blancas es correcto o no. Y de hecho, aquí Josh decide capturar la torre y entramos a un final de peones. ¿Sí? Cuatro peones, cuatro peones. Ambos tienen peones pasados, un peón pasado. Bueno, en esta posición vamos a ver cómo continuó la partida. Las negras jugaron rey de 4 y esta es una situación interesante porque aquí las blancas no tienen muchas opciones. Porque si, por ejemplo, aquí si mueven el rey, por ejemplo, a esta casilla, vamos a ponerlo
como variante. Si las blancas mueven el rey, aquí las negras avanzarán el peón. El rey tendrá que ir a esta casilla y las negras ganarán este peón. Tal vez la mejor jugada aquí para las blancas sean avanzar este peón, para que al capturar este peón las negras capturen este otro. Y el problema con esta variante es que a la final las negras van a ganar un peón y gracias a ese peón ganarán la partida. Claro, Porque el rey, claro. Ya va. sí, el rey se tiene que quitar, ¿no? Si el rey se quita, Exacto. el rey va para acá. Y mientras este rey tiene que ir a capturar este peón, el rey blanco irá por el otro y ganará. ¿Sí? Entonces por ese motivo voy a retroceder. Aquí las blancas no movieron el rey, ni aquí ni aquí, porque seguirá también la misma idea. Por ejemplo, si el rey se coloca aquí, de igual manera las negras avanzarán el peón jaque. Si el rey regresa, hacemos esta jugada y llegamos a la misma variante anterior. Pero ¿qué pasa si aquí las blancas juegan rey F3 en esta variante? Pues las negras aquí irían en oposición con este rey y la próxima jugada de las negras será rey C2 seguido, perdón, rey D2 seguido del avance del peón. Este peón está más cerca de promocionar que el blanco y las negras ganarían. Es por eso, voy a retroceder, que en la partida aquí las negras no movieron el rey, sino que hicieron este avance de peón a la casilla H5. Ahora, aquí las negras hicieron E3. O sea, aquí hay que tener algo de cuidado, Cristian. Notarás que el rey se encuentra dentro del cuadrado de promoción, pero se encuentra al borde. O sea, este rey no puede alejarse mucho porque de repente el peón corona, ¿no? Aquí las Mm. negras hicieron E3. ¿Sí? Y las blancas prácticamente tuvieron que mover este peón, porque si Claro. juegan rey F3, las negras nuevamente se escapan del cuadro de promoción del rey, pero no le interesa porque su peón está más cerca de promocionar. El rey solamente Claro. quiere apoyar al peón negro a que promocione. Por ese motivo, aquí las blancas hicieron de manera forzada F5. Ahora sí, notarás que el rey negro se encuentra fuera del cuadro de promoción, por eso el rey se acercó al peón blanco. Las blancas ganaron el peón negro, las negras ganaron el peón, pero notarás que ahora este peón en H5 se va a perder, las negras lo van a ganar. Así que las blancas necesitan buscar contrajuego. Saben que si el rey va por este lado a defender, van a perder. Por ese motivo el rey ahora va por este peón. Y prácticamente comienza una carrera de quién promociona primero. Aquí la partida continúa con rey D4, rey G5, rey C5, rey por, rey B6, rey G6, rey por peón. Y ahí va la marcha del peón negro. Pan. Ok. Aquí las blancas tienen dos maneras, ¿no? de poder aprovecharse de crear un peón pasado. Uno es capturar el peón y luego venir con este peón. Otra idea también puede ser capturar el peón, mover el rey y avanzar este peón. Y la otra idea, que es la peor de todas, es sacrificar este peón para venir por este. Pero esta idea no funciona porque ahora las negras tienen dos peones pasados y el que está más cerca de promocionar es este. Claro. Así que en esta variante que te estoy mostrando, ya las negras ganarían, ¿no? Simplemente Sí. aquí pudieran, por ejemplo, sin tantas complicaciones, entregar su dama Comer. por el peón. Y ya. Claro. Sí, el rey se encuentra fuera del cuadrado de promoción. Uno no busca la Correcto. perfección en final, uno va
va perfeccionando el final a medida que tenga más experiencia en el juego. ¿Sí? Por ahora ya este método ganador es suficiente. Bien, regresemos a la partida. Aquí las blancas capturaron el peón en B5. Las negras avanzan su peón pasado. Y aquí las blancas decidieron mover el rey a la casilla A6. O sea, quieren buscar la promoción de este peón. Y aquí la partida continuó. H3, B5, H2, B6. Promocionaron dama. Y aquí las blancas hicieron B7. Están a una casilla las blancas de promocionar. Entonces, esto es la introducción de lo que vamos a ver hoy. La batalla de una dama contra un peón que está a punto de promocionar. Es importante conocer bien este final, porque si no se conocen los métodos ganadores, el peón promociona a una dama y van a tener que cambiarse las damas, llegándose a un final de tablas. En esta posición las negras hicieron dama C6 jaque. Las blancas tienen que jugar rey A7 para defender el peón. ¿Sí? Si juegan esta casilla, pierden este peón y ya con este peón nunca va a llegar a promocionarse. De hecho, se va a perder. Ok. Aquí luego de rey C6, el gran maestro jugó rey A7. Y tras dama C5 ataque doble, las blancas abandonaron. Y la pregunta es, ¿por qué abandonaron las blancas? Notarás que si el rey va a esta casilla o a esta otra casilla, las negras capturarán el peón con jaque, quedando prácticamente la batalla dama contra un solo peón. Así que esta es la clase de hoy, dama versus peón. Vamos a ver este tablero ahora desde este punto de vista, porque quiero que notes lo siguiente, ¿no? El peón está a una casilla de promocionar, pero el rey tiene que irse aquí para evitar el jaque, ¿no? Ok, las negras capturan el peón. Ahora estamos en la batalla dama versus peón. ¿Cómo se gana este final? Bueno, vienen las blancas. Ese rey tiene dos opciones. Las blancas van a tratar de promocionar esa dama cuando puedan, cuando tengan la oportunidad, pero las negras lo van a impedir. Supongamos que el rey se coloca en la casilla C7. Están amenazando esta jugada. El método para ganar es primero clavar el peón para que no avance. Esa, por ejemplo, esta es una manera. Ok, ¿qué deberían hacer las blancas aquí? Probablemente irse a la casilla C8, ¿verdad? Claro, Sí, no porque tiene mucho más donde ir tampoco. sí, porque sigue amenazando esta jugada. Ok, Claro, ahora aquí las negras dan un jaque. Aquí hay que hacer notar lo siguiente. Si el rey va a la casilla B8, estorba el avance de su peón y eso permite el tiempo para que el rey se acerque. Así que las blancas no van a querer colocarse en esta casilla para bloquear el peón. Van a colocarse aquí. Y cuando eso ocurre, atacamos el peón. Y el peón no puede promocionar. Las blancas tienen que regresar a defender el peón. Y ahora viene dama C6. Prácticamente el rey sí está obligado a irse, porque si se va a esta casilla, pierde. Entonces, de manera forzada, el rey tuvo que colocarse delante de su peón, y eso permite a las negras de poco a poco traer el rey. Ese es el método ganador para ganar este final, Cristian. Siempre obligar al chuta, rey, sí, es bien complicado. siempre obligar al rey a colocarse delante de su peón, y cuando eso ocurra, traemos el rey.
Y más O adelante sea, buscar ocurrirá. que el rey se coloque en la última fila siempre, ¿no? Así es, delante de su peón. Ya, llevarlo a la última fila delante del peón. Sí. Fíjate, voy a continuar. Voy a colocar el rey aquí. ¿Por qué lo coloco allí? Bueno, porque si el rey se coloca en A8, el peón está clavado. Y si el peón está clavado, pues sigo trayendo el rey. Por ese motivo, aquí la mejor jugada de las blancas es rey A7. Entonces, recordemos, ¿cuál es el plan? Clavar el peón. Una vez que el peón está clavado, este rey tiene dos opciones. O irse para acá o irse para acá. Pero irse para acá no tiene sentido porque la dama entonces se coloca en B8 y ya ese peón no puede promocionar. Ahora el rey tiene todo el tiempo del mundo para venir y ya. Así que aquí las blancas intentarán colocar el rey en A8 para intentar promocionar. Y Claro. cuando eso ocurra, volvemos a dar un jaque Aquí. y el rey nuevamente se colocó delante de su peón. ¿Qué hacemos? Avanzamos el rey. Avanzamos el rey. Ok, aquí las blancas no tienen muchas opciones, solamente le queda rey C8. ¿Qué deberíamos hacer? Ahí tendríamos que nuevamente hacer un jaque o clavamos el peón. Ambas jugadas son buenas. Yo Ambas. clavaría el peón entonces. Ajá, ¿cómo clavarías el peón? Con dame ahí. Ajá, exactamente. Ok, si el rey viene para acá, sabemos que las negras harán rey de 6. Así que voy a colocar Claro. mi rey en C7. ¿Qué hacemos? Eh, Pues volvemos a clavar el peón. Voy a clavar el peón. Exactamente. El rey intentará promocionar la dama. ¿Aquí qué hacemos? Ahí Si clavamos el peón no estamos logrando nada. Tenemos que dar un jaque. tenemos que dar un jaque. No, ahí Sí. no. Ahí exactamente. Si el rey se coloca en B8, traemos nuestro rey. Así que probablemente las blancas colocarán el rey en D8. ¿Qué deberían hacer ahora las negras? El rey se alejó del peón. No, tenemos que ponernos acá. Exactamente, ataque doble. El rey tiene que venir para acá. ¿Cómo obligamos Y ahora ahí a que el rey se coloque delante del peón? tenemos que hacer un jaque. Pero no hay. No hay, a ver. Porque si lo colocas allí, el rey regresa a esta casilla. Ah, em, Tiene que ser tenemos, ah, tiene que ser un jaque, a ver, en C6. en C6. Claro, porque allí atacas el Ay, peón. claro, claro, un Entonces ataque doble. ya el rey no puede venir para acá porque perdería el peón. Y de hecho, no, bueno, no perdería el peón, sería mate de una vez. Pero bueno, para el caso que estamos viendo, también perdería el peón. Ok, el rey tiene que colocarse en B8. ¿Qué hacen las negras? A Traen ver, el rey. Muy bien. Y viste cómo poco a poco se está logrando esto, ¿no? Ok, vamos a suponer. Bueno, vamos a suponer, no, el rey tiene que ir a la casilla A7. Porque si va a la casilla A8, el peón sigue clavado. claro, Y al estar clavado, el rey se acerca. Y sería eso, mate la siguiente. Así que claro. en vez de colocar el rey en A8, voy a colocarlo en A7. ¿Qué deberían hacer las negras? Eh, tenemos que hacer, Están a punto de promocionar. claro, tenemos que, por el rey, no, eh, a ver, jaque, jaque, Ajá, esa es una manera. La otra también pudo haber sido clavar al peón.
Pero eso está bien. Clavando el peón ahí. Sí, en mi opinión es mejor clavar. El motivo es el siguiente. Fíjate, si el rey aquí tiene dos opciones. Irse a la casilla A6, que es la peor, porque en ese caso la dama ingresa a B8. Y no hay manera de evitar, voy a hacerlo, dama 6. Bueno, no, bueno, aunque dama B8 es posible, creo que aquí se puede jugar también directamente rey C6. Ya, aquí, voy a retroceder. Aquí, rey C6. Sí, porque ya el peón está controlado, no puede avanzar si se está amenazando mate. ¿Lo ves? Ya, es correcto. Ok, entonces, si el rey no puede ir a la casilla 6, tendrá que ir a esta casilla. Ahora, ¿qué hacen las negras? Para obligar al rey a colocarse delante de su peón. Tenemos que hacer jaque, ¿no? Así es. Logramos el objetivo. Claro. Y ahí Y una vez que el rey se coloca delante del peón, ¿qué hacemos? hacer. No, a ver. Tenemos que acercar al rey, ¿no? Ya el rey está muy cerca, pero en C6 está bien ubicado porque las blancas solamente tienen una jugada legal. No ganan el peón, pero dan jaque mate, ¿no? Claro. Bien. Entonces has visto cómo es el método ganador de esta posición, ¿no? Y esto ocurre tanto con los peones B, con los peones, con un peón en la columna D, E o G. Tú dirás, oye, ¿por qué no he seleccionado las columnas C o F o las columnas H? Bueno, esos tienen sus detalles, pero quiero que ahora practiques esto mismo que acabamos de ver con estos ejercicios, al menos que practiques lo que acabamos de ver. Ok, en esta posición tú eres las blancas. Estás viendo este tablero desde el punto de vista de las blancas porque este peón negro está a punto de promocionar. A ver, yo voy a hacer las piezas negras. Juego yo ahora, ¿no? Así es. Habría que hacer un jaque. Ah, me gusta. Ok. Voy a ponerme aquí. Ok. Esa no es la mejor. Porque ¿Cómo? esa jugada que has hecho no es la mejor porque mi rey se acerca y no estamos logrando mejora. Ah, Para que te des cuenta de una vez, voy a borrar la jugada dama G4 porque quiero que esté como variante principal. Aquí la mejor jugada es dama E3. O sea, amenazas capturar de una al peón y evitas esta jugada. O sea, a las negras no le queda más opción que irse a la casilla F1. ¿Qué harían las blancas? las blancas tendrían que hacer un jaque. Ajá. Para no perder el peón me coloco aquí. Claro. Y ahora avanzo mi rey. ¿Avanzo el rey o no? Avanzo el rey, supongo. Claro, claro, porque ya el rey se puso delante del peón. Claro. Bien. Insisto en promocionar. Si esto es promocionar, tendríamos que hacer un jaque. No, clavada. Ya, Clavada. Primero clavada. Eso es. Ok. Me quito de la clavada. Amenazo promocionar. y ahí tendría que hacer un jaque. Exactamente. Vamos a suponer ahora que me coloco aquí. Tendría que jaque ahí o jaque acá. Jaque, No. En este caso no no. hay jaque. Voy a borrarlo. Porque
el, ya el peón se encuentra una casilla lejos del rey. Fíjate que esta situación, Cristian, se parece aquí, ¿ves? ¿Verdad? Es simétrica la Ya, posición. Aquí, ¿te acuerdas? Mi rey se puso aquí. Es prácticamente similar a esta posición cuando el rey se colocó aquí. Fíjate que en esta posición la mejor jugada es dama e3. Amenazas capturar y el rey fue forzado a ir a la casilla f1. Así que, regresando a nuestra posición, aquí coloqué el rey en c2. ¿Qué deberían hacer las blancas? sale el peón. Exactamente, porque tengo que defender. Claro. Ya, Y ahí tendría que obligar al rey a ponerse delante del peón. exactamente. Y ahora avanza el rey. Muy bien. Ahora yo intento por este lado. No me queda otra. Eh, por ese lado. Sí, 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 sí. Chuta, y ahí tengo que buscar un... No puedo hacer jaque ahí. No puedo hacer ningún jaque. Tendría que obligarlo a venir acá delante del peón. Tengo que obligarlo. Cuando no, ¿Cómo lo cuando no puedes dar jaque, tienes que hacer otro recurso. clavar? Exactamente. Clavar. Una situación tensa, ¿no? Que un peón esté a punto de promocionar y uno le evita clavando, pero es así como se Sí, gana este claro. final. Ok. Ahí, y ahí tendría que obligarlo a venir acá. Ajá, ok. Vamos a suponer que juegue aquí. Se juega ahí. El rey se alejó del peón. Ahí. No, No, no. ahí promociona. Déjame borrar esa variante porque quiero que quede la variante principal. Ajá. Tendría que impedir que promocione, ¿no? Exactamente. Ok, tengo que defender el peón. Claro. Y ahí estoy obligado nuevamente a hacer jaque. No, sí, Sí, porque tengo que regresar. claro. Y ahora voy con el rey. Ajá, muy bien. Hay que tener cuidado con los abogados aquí. También, claro. Ahí vas bien. Ahí, ahí tendría que, yo supongo que ataque. Bueno, no está mal porque ahí obligas a que el rey se coloque aquí, porque si no, si me voy pierdo el Claro. peón. Así que, sí, está muy bien. Y ahora avanzo al rey de nuevo. ¿A dónde lo avanzo? Si voy aquí o voy acá. Yo creo que acá. Ajá. Sí, cualquiera de las dos ya ganas el peón. Pero la mejor hubiese sido rey allí, rey aquí. El ¿Por motivo, qué? el motivo es para que deja que mate a la siguiente. Ah, Porque estando allí en E3, mi rey se va a F1. claro, y ahí, Ya dama por, todavía el rey se escapa y ya no hay mate. Bueno, de igual manera voy a estar mate, ¿sí? Así que no hay problemas de todas formas. Sí, o sea, ya ganaste el peón que era el cometido y bueno, claro, no lo has jugado. Sí, pero te comento que aquí entre la jugada rey E3
Y rey F3, la mejor es rey F3. Porque a rey F1, dama por jaque. Y finalmente mate, ¿ves? Claro. Entonces, fíjate que te he colocado este ejercicio todas con sus líneas principales. No hay variantes para que veas desde un principio cómo son las mejores jugadas de las blancas para ganar este final, ¿eh? Te acercas al peón, obligas al rey a colocarse delante de su peón, traes el rey. Luego que Claro. viene, clavada, damos un jaque, el rey se alejó del peón, por lo tanto atacamos el peón, volvemos a dar un jaque, el rey se colocó delante del peón y traímos al rey. Ese es un patrón que siempre se va a repetir en estos finales, Cristian. Siempre. Clavada. Aquí hay que dar otro jaque porque no, el rey todavía se encuentra cerca del peón. Ok, el rey se alejó del peón. Atacamos el peón. El rey protegió el peón. Volvemos a dar otro jaque y el rey se escondió nuevamente delante de su peón. Traemos el rey. O sea, si te das cuenta, si ves esta posición con calma, siempre se repite el mismo patrón. Y es así como el rey se acerca y da jaque mate. Ok, vamos a hacer entonces, Cristian, este último ejercicio y para la próxima clase completamos la teoría de final de dama contra peón. ¿Sí? Correcto. Ok, nueva posición. Esta vez eres las piezas negras. Estás viendo esta posición justamente desde el punto de vista de las piezas negras porque este peón va a promocionar. Bien, ¿qué harías? Em, bueno, lo primero que tengo que hacer, creo yo, es dar un jaque, Claro, creo. sí, tienes que acercar la dama lo más cerca de ese rey para cumplir ese objetivo. Entonces tendría que ser acá. Esa, esa considero que es la mejor, así que voy a borrar dama C3 y comenzamos con esta. Ajá. Ok, voy a colocar mi rey aquí. Podríamos clavar. Ajá, me agrada. Me agrada porque sé que si coloco aquí, sé lo que viene. Así que no, voy a colocar mejor mi rey aquí. Vuelvo a clavarlo. Ok. Me quito de la clavada. Y ahí tengo que hacer un jaque. Ajá, muy bien. Yo no voy a capturar ese peón. Yo no me voy a colocar delante de ese peón. Me voy a colocar aquí. Y ahí tendría que... tengo que hacer un jaque. Ahí, Ajá, ataque doble. Defiendo. defiende. Y voy ahí. Muy bien. Y ahora acerco al rey. Ok. Vuelvo a clavar. Ajá. Ok, Cristian, me agrada que hagas esa jugada porque estás siguiendo el patrón que hemos visto en los capítulos anteriores. Pero aquí te comento que tienes jaque mate en dos movimientos. Ah, eh, jaque mate en dos movimientos. ¿Sí? Que por cierto, yo tengo que colocarte más ejercicios de mate en dos. Ahí, Exactamente. No ganas el peón, pero bueno, mate es mate, ¿no? claro. Ahí no. Ahí capturo la dama. Ah, qué bruto. Qué bruto más grande. Ah, pero ahí tampoco mi jaque sería ahí. Exactamente. Claro. Pero ahora vamos a continuar con lo que hemos visto porque quiero que practiques ese patrón, ¿no? A rey e7, tú has jugado dama c7, que está bien porque estás continuando con el mismo patrón que hemos visto, de clavar al peón. Bien, yo juego aquí. Juegas ahí. Eh,
Tendríamos que, tendríamos que hacer un jaque. Ok. Única jugada de rey de 8. Me puse detrás del peón nuevamente. Y ahí voy con el rey. Ok. Voy para acá. Te vas para allá. Y puedo clavar el peón o puedo hacer jaque. Me gusta más el jaque. Me gusta el jaque. Exactamente. Sí, esa es mejor. Ok. Me coloco aquí. Y ahora eh, bueno, Muy bien. Defiendo el peón. y ahora voy con jaque. Ajá. Sí, tengo que colocarme aquí. Está bien. Fíjate, Cristian, que aquí también pudiste haber jugado rey E2. Porque de esa manera... Ah, no. Sí, rey E2. Porque si promociono, pierdo la dama. Claro. Sí. Pero vale, está... Pero la otra no era tampoco, ¿no? No, está muy bien. O sea, me agrada que sigas el mismo patrón que hemos visto porque este es el método ganador que no falla. Ajá, única Que jugada para poder por... es que para poder retener la mecánica. Sí, exactamente. Y eso es lo que quiero. Que detectes los patrones que hemos visto completo hasta el final. Claro. Si vas ahí, podemos acercar el rey para seguir con el patrón, digo yo. Así es. No puedo acercarlo a ninguna parte salvo ahí. Exactamente. Si lo colocas aquí es ahogado. Eso es lo que hay que tener cuidado. Claro, bueno, claro. Solamente puedo ahí. Y ahí, bueno, ahí el resto. Y ya está. Bien, Cristian. Entonces, para la próxima clase, vamos a ver Qué algo. bonito. Sí, vamos a ver otros detalles cuando los peones no se encuentran en estas casillas, que es lo que hemos visto, sino las sutilezas que ocurren cuando un peón se encuentra en la columna C. Pero aquí tienes otro ejercicio para que lo hagas tú solo, donde juegan las blancas ¿Ya? y evita que este peón promocione. Vale, Cristian. Ya. Vale, nos vemos Eso es entonces. del 7, ejercicio número 7. Sí, solo el 7. Y a los otros no, los 8 9 no, es otra No, cosa. 8 9 es otra cosa. ¿Sí? Ya. Vale, Cristian, entonces nos vemos en la próxima clase. No sé si puedes Marte. el martes, ¿sí? Vale. No, El martes no sé qué otro día puedes tú, po. bueno, A mí me da lo mismo. yo puedo este fin de semana sin ningún inconveniente. No sé si tú puedas. Déjame ver cómo estoy mañana y te Me aviso. avisas. Vale, pues. Ya, Dale, Cristian. perfecto, muchas gracias. Estamos en contacto, pues. Hasta luego. Cuídate. Chao. Chao.